¿Qué les pasa con esto? ¿Les pasan Algo, cosas algo o de no? Sicilia. Voy a Sicilia. Sí. ¿Les pasan cosas o no? Estoy Me abrió una abriendo, bomba. estoy abriendo el estuche del violín para sacar la metralleta. Es que este sábado 6 de junio, vamos a sacar la metralleta. Bro. Hace tiempo que teníamos guardada la metralleta. Desde enero. La teníamos guardada. ¿Por Pero qué este bueno, sábado? Este sábado 6 de julio la vamos a sacar porque empieza la joya de la corona. Me gusta ese concepto. El seminario de las 50 leyes del padrino. Lo tendrás en tu casa. Volvemos, desde enero. Ya hay Desde enero lo cualquier, teníamos. ya hay cualquier grito, cabrón. el ¿Sí? mejor taller sobre el poder, imperdible en este minuto. ¿Dónde Sí, está el poder? sí. ¿Quiénes tienen poder? ¿Quiénes están blufeando con el poder? ¿Quiénes hacen como que tienen poder? ¿Quiénes van a tener poder después que todo esto acabe? El poder, según el padrino. Ahí lo Ahí tenemos. tenemos. Ahí tenemos. Tenemos al acribillado. El ¿Ah? Don acribillado. Jaime. Nuestro Sónico Leones, no puede consigo mismo. Sí. Yo insisto que hay una dimensión que se parecen, porque tú podés poner a Mañalich como Sonny Corleone, que igual es una muerte violenta, pero por arriba, o podéis ponerlo como Joe Sasa, que es la misma muerte violenta, pero por abajo. No, Pero ojo, pero es pero ojo, Sónico Leones. Mañalich, ojo. Pero también tiene algo de Solozzo, porque llegó al gobierno trayendo el nuevo negocio, dijo, les tengo aquí un virus que nos va a salvar. ¿Ya? Aquí toda la familia se va a ver beneficiada. Y vamos a ¿Ya? usar la violencia. Vamos a usar la violencia, y terminó muerto en un oscuro cafetillo cuando se cayeron todos los naipes juntos, No, desplomando pero su futuro. Alberto, no es un oscuro cafetillo. sí, yo diría que no. Es un restaurante italiano del Sí, Bronx. sí, sí. Sí, Donde porque el están, hombre tiene y su además gracia. están comiendo tallarines con ternera. Con ternera, que es una Yo sé que cosa. yo sé que tú vienes de familia española, pero en una familia italiana, ¿no? Cuando hay tallarines con ternera, más respeto, por favor. Ahora, si queremos hacer el nexo entre el padrino y la Biblia, la pregunta es si va a resucitar al tercer día. Sí, Quién pues. sabe si resucita como Sí, candidato. pues. Yo a Sí, Mañalich pues. lo veo como mínimo en el Senado. No sé si le interese. Es No, probable que si le tiene mucha interese más la vida. gerencia de la clínica Las Perdona, Condes, pero... perdona, ¿en qué Senado? ¿Cree que después de esto va a haber Senado? El Senado de la Restauración. Ahí está la Oye, información, ¿ah? ahí está 6, la 10, información. 11, 13 de junio, una locura, 4 días en 7 días. Esto es como, no sé, un campeonato de tenis, llegar a la 6, final. 10, 11 y 13. Sí, Ah, y ahí chuta. están los personajes. Aunque una persona nos hizo un arreglado, ¿ah? Que ahí lo pueden ver, lo vamos a compartir en Pero las redes tenemos que sociales. ponerle. Pero tienes que ser serio, ese es el que importa, po. Es el que importa. Y ahí Sí, po. aparece el señor Macari vestido de Michael Corleone, ¿ah? De uniforme, gallardo, rico. Está rico ahí. ¿Ah? Sí, Aparece en las Dani noches de luna Catalán lo hizo. llena, en la en noche, las noches de, en las noches de luna llena me transformo en el policía. claro. Dani Puede Catalán ser. lo hizo ese. ¿Sí? ¿Quién lo hizo? Sí. Dani Catalán. Ya, lo vamos a compartir al tiro en redes porque no lo hemos subido todavía. Pero bueno, está de Michael Mirko, está del padrino de Don Vito Mayol, y a mí me dejaron como Sony, lo cual, Muy bien, Bueno, perfecto. pero sí, sí. sí. Bueno, Igual, ¿sabéis qué? Podríamos en el La seminario. ansiedad, la misma ansiedad que te tiene gordo, el auditor la percibe, caracteriológicamente hablando. No, sabéis que te voy a bloquear, espérate, te voy a silenciar, weón. apoyado en la puerta de una habitación mientras el papá lo llama. Claro, No, yo no estoy gordo, weón. Lo que pasa es que tengo los huesos pesados, tengo la No, figura. sí. ¿Ah? tenía el hueso grande. De hueso grande, sí, sí. Y no voy a decir más porque si no nos podemos poner medio espuma. Ya, Ya, entonces tenemos. oye, sí, todavía están las inscripciones abiertas, queda poco cupo, porque pese a que agrandamos la sala, pero vamos a tener que poner unas micas, porque vamos a hacer mucho. O sea, de hecho, les digo lo siguiente, ya superamos el récord de la cantidad de inscritos del anterior y tenemos un número real, porque más no podemos generar todo el universo que nos gusta. Así que ya quedan los últimos cupos. Yo creo que por ahí por miércoles en la noche, jueves en la mañana vamos a tener ya el cierre. ¿Puedo regalar 10 cupos en la moneda? Yo creo que es urgente, es urgente. Sí, es un potlatch necesario.
¿Quién sería el primero en la moneda? Oye, en todo caso yo me criticó personas que son de consultoras que decían que habían contratado el seminario y que estaban ahí inscritos para el cuento. Bueno, Gente pero que si justamente asesora en crisis y cosas Tal así. cual. esto es serio, Sí, pues. Esto es obvio. Lo absolutamente serio. hacemos en tono de chacota, pero vamos a hablar de cosas muy serias. Sí, pues. Sí, pues. Yo sé que la figura femenina siempre cuesta más las mujeres acoplarlas a esto, pero yo quiero abrir la conversación hoy día. ¿Quién sería, en lectura del Padrino, con lo que pasó el fin de semana, la Mónica González, que desapareció de mesa central en algo que la verdad suena en estos tiempos como muy fuerte? Te vi de hecho un Twitter ahí, Macari, más allá de También las es Sonic, simpatías o no que uno tenga con Mónica González, pero por supuesto, también es Sonic con Leone, también. Ah, gritaba mucho y murió acribillado. murió acribillada. Habla claro, estaba muy No, es que fuerte. no se puede sacar de paseo a Bofil sin consecuencias luxichianas. No, Sí. yo creo que no, que esa es una tesis equivocada la de Bofill. A ver, dale. ¿Ya? Creo que Bofill no tiene ningún poder en este minuto. Creo que al contrario, Bofill es un damnificado porque tuvieron que sacar a los periodistas de mesa central. ¿Ah? Cambiaron el esquema donde había una mesa con periodistas. Mónica González, que había como cuota oposición al gobierno, en el modelo de periodistas que comentan la actualidad y que también está obviamente cuoteado, algunos más cercanos al mundo de la Dos derecha y y al dos. gobierno y Dos y otros más dos. cercanos. Exactamente. Ah, que es una forma de cuoteo, pero con periodista, lo que enriquecía el programa, porque el Mucho periodista, más. aunque tenga una sensibilidad, tiene un ojo abusado por la formación, sea el que sea. ¿Ah? Y entonces yo creo que en ningún caso Gufil es parte de esto, porque además no está en el aparato de toma de decisiones ahí en ningún momento. Yo creo que esto tiene que ver con lo mismo que ocurrió cuando se puso álgido el estallido y los canales dejaron de transmitir en directo lo que pasaba en Plaza Dignidad, ¿se acuerdan? Sí, Ese minuto cae mi amigo Quique Mujica de la dirección de prensa, sí. que coincide con una entrevista donde Al Paco Rosa. al general Rosa, claro que la hace, ¿cómo se llama este periodista? El negrito de Harvard. Ya, El, no me acuerdo, pero sí. bueno, claro, que le hace preguntas muy duras, y entonces se activa lo que uno tiene que comprender, que es el entorno de poder en torno a un medio de comunicación, un etos. Más allá de la propiedad formal, más allá que el canal sea nominalmente de Andrónico Luxic y su hijo lo maneje, hay un mundo que siente el Canal 13 como propio, y por lo tanto lo que pasa en Canal 13 es un termómetro muy sensible para eso. Estamos hablando de la derecha económica, la grande empresa, el sofofismo, ¿no? Y por otra parte la derecha social, que está imbricada a la anterior. Entonces yo creo que ahí los teléfonos sonaron muy fuertes, ¿no? Es decir, ¿cómo sacamos a Mónica González? Porque lo que pasa es que Mónica González es estridente. Entonces esa estridencia les molesta, ¿ah? Y sobre todo no solo las molesta, sino que les resulta altamente sensible en un momento de debilidad. Cuando están fuertes pueden poner 10 Mónica González porque saben que no han perdido el control, de que no se está arriesgando nada. Entonces, a menor amenaza, mayor pluralismo. Cuando se reduce el pluralismo, el ancho de banda, entonces se supone que la oposición es Joañán, que no es la oposición, ¿no? Es la concertación, que es como el oficialismo, pero con otro bueno, es porque tengo miedo. Entonces, es una buena noticia lo de Mónica González en algún sentido, porque nos habla de que efectivamente desde hace 2 semanas se prendieron las luces rojas, ¿no? Sí, pues. Sí, Percibe pues. ese mundo que el paso de la crisis sanitaria a la económica, a la social y la política es veloz. Claro, lo que pasa es que ese es un punto que es bien importante porque lo que se sumó es lo siguiente, o sea, el gobierno decía, el coronavirus, mientras esté bien gestionado, puede controlar el estallido social. La recesión viene sí o sí, veremos Esa es cómo la administramos, la tesis de Chadwick. la tesis Chadwick, y después veremos cómo arreglamos el entuerto económico, ¿ya? Pero de repente ocurre que hoy día los antecedentes respecto a la gestión del gobierno ya
con más información, cuando ya la muralla informativa ya no puede seguir funcionando, porque estamos en el siglo XXI y esa muralla informativa en algún momento empiezan a salir los datos que dan evidencia que el gobierno objetivamente lo hizo mal. Ya no por cierta medida o no cierta medida, básicamente porque en el fondo, si uno revisa, operó en ceguera por mucho tiempo. O sea, el gobierno, para decirlo en simple, decretó estado de catástrofe antes de haber hecho una medición oficial de COVID-19. No tenía idea de lo que estaba pasando. Declaró las cuarentenas cuando había tenido 2 días de medición de COVID-19. O sea, marzo no tenía idea, y hoy día sabemos que en marzo el crecimiento que tuvo la cantidad de infectados fue enorme. Entonces, el gobierno se mantuvo ciego, y tenemos además entonces esta combinación de que un país con muchísimos infectados en su punto peak, sin todavía remitir el aumento de los infectados, lo que es bien complicado porque podría mantenerse entonces el punto peak por una cantidad de tiempo inadecuadamente elevada, y entonces se le empieza a complicar ese panorama. Sigue el panorama social, la gente sigue considerando que lo que estaba en el estallido y los problemas del estallido están cada vez más presentes, y se le suma, o sea, para decirlo así, el estallido social derivado de la desigualdad, pongámosle un solo titular, pero la desigualdad, ya, que es una de las enfermedades más importantes de las sociedades, se te suma ahora otra enfermedad, la más urgente de toda sociedad, la pobreza, ¿ya? Y al mismo tiempo la crisis sanitaria que no demuestra una eficaz capacidad del gobierno para manejarla. Con esa suma, con esa mera suma, el gobierno no tiene por dónde pararse, en el fondo. Y hoy día, de hecho, está parado, lo único que lo resiste, que lo aguanta, es justamente Mañalich. Acribillado y todo, vale más como agonizante que todos los otros ministros igual. Si eso es lo que a mucha gente le cuesta entender. El valor que le inyectó al gobierno Mañalich, independiente de todos los errores, o precisamente por ellos, es enorme porque le ha permitido al gobierno mantenerse en pie en todo este escenario. Porque efectivamente le han llegado toda clase de metrallas, pero resulta que le cuesta morir. Está parado como Sony ahí un buen rato en el peaje. Pero evidentemente eso tiene un futuro. También es grueso como Sony, Mañalich. También. Tranquilo, Darío. No soy el único. ¿Sabéis qué? Bueno, tú estás llevando la discusión, nos vamos ya al tema de alguna manera, el análisis del gobierno de Mañalich, pero déjame hacer un punto con la Mónica González, porque creo que, por lo menos a mí me pasó ese día, que además hice la lectura de los tweets cuando decían, no está la Mónica González, y todos empezaron a asegurar que había sido sacada. Yo pensé, que soy siempre un poquito más ingenuo al respecto, dije, no, ya, pero tranquilo con la fake, ¿cachai? O sea, puede ser que no esté esta semana. Y bueno, después de alguna manera se confirmó esta salida, que además claramente tenía un par de semanas anterior, porque hicieron un par de gestos de empezar a poner solo a 2 de ellos. De hecho, hace 2 semanas todavía estuvo la Mónica González. O sea, claramente hubo una estrategia para empezar a sacar esta mesa de 4 que estaba bien instalada y bien posicionada para poder sacarla. Pero lo que quiero decir con la Mónica González es lo siguiente, y sí me interesa en el análisis que yo creo que hay que empezar a hacer de la degradación del gobierno, de la degradación de la política y de la degradación de los necesarios mecanismos de control que tiene que tener la política y los poderosos, ¿no? O sea, la Mónica González no es cualquier periodista, lo dijo claramente Mirko y lo tenemos claro, ¿no? Más allá de si le suma o le baja puntos en el rating, no es cualquier periodista. Instalada en ese espacio, en este momento, no era cualquier periodista. Segundo, no es cualquier canal, no es cualquier dueño del canal, es Luxich, ¿ya? Es la versión incluso, no la más oscura, por el contrario, es la versión más luminosa del empresariado. Entonces, y en tercer momento, no es cualquier momento, ¿ya? O sea, es en el momento de la pandemia. Entonces, lo que yo empiezo a notar es una cierta como sombra autoritaria, sutil en cierto sentido, es evidente en este análisis que hacemos, pero sutil para las grandes masas, en que hay que tener ojo, porque de alguna manera uno puede seguir mirando permanentemente a la moneda, que es un poco lo que uno hace el análisis político, etcétera, pero hay que empezar a mirar más en este momento. Yo sé que ustedes como analistas lo hacen todo el tiempo, la trenza de poder. Es decir, o sea, tú sabes ciertos costos que vas a pagar a nivel de la élite intelectual, de la élite del país, de quienes están informados, y pagas ese costo, o sea, es un asesinato a plena luz del día. Eso es lo que quiero decir con la salida de Mónica González. Entonces, cuando tú llegas a esos niveles de impunidad, en este caso, de Luxich, como uno de los representantes del gran empresariado, ¿ah? Pero es una necesidad, claro, no es impunidad. Es síntoma de debilidad. Claro. Vean, por favor, vean Narcos México, la segunda temporada,
que es la temporada de finales de los 80 que coincide y muestran claramente el rol del jefe de los carteles narcos en el evento que permite que el PRI eche abajo una elección donde perdía. Su candidato, Carlos Salinas de Gortari, perdía con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y entonces hay toda una operación para, desde el centro de cómputo de la elección, ¿no? Generar un resultado que permita controlar eso. Véanlo, porque es una pieza y porque es real, porque ocurrió. Hay un momento en que se baja el switch y se corta la luz. Y el candidato que iba ganando, después que vuelve la luz, aparece perdedor. Entonces, ese es un recurso latino. No estamos en democracias consolidadas, ¿no? Democracia en la medida de lo posible. Es decir, vamos a permitir cosas en la medida que lo esencial no esté amenazado. Y hoy día lo esencial está amenazado. Claro, y el retorno autoritario, primero, además de ser una pulsión histórica de los grupos dominantes en Chile, que es muy evidente, además de esa pulsión histórica, hoy día es una hipótesis que hay que poner sobre la mesa. O sea, el gobierno fue enfático y siempre lo dijimos, que las soluciones que buscó el gobierno propiamente tal, después llega Blumel y mete el tema constitucional, pero en general el gobierno, como Sebastián Piñera, como sus ministros, Andrés Chadwick, Alberto Espina, la camarilla más pequeña cercana a Piñera, la ministra de Educación, los grupos más cercanos, todo ese grupo, en el fondo, siempre entendió que la única forma de resistir este escenario era con un devenir más autoritario. Y eso yo creo que hay que tenerlo presente al menos como una hipótesis de trabajo, al menos. La información que yo manejo, no sé, no la he podido verificar, pero la información que yo manejo es que en las reuniones de estado de emergencia, el ministro de Defensa le planteó a los representantes del ejército la necesidad de salir a la calle a disparar. ¿Ya? Y fue claro, aparentemente, según lo que me dicen, en señalarle aquello, mientras el ejército decía que no le parecía que fuese el camino. Entonces, esa salida autoritaria es un asunto que está sobre la mesa. Más aún, mira, voy a hacer una cosa inusual. Voy a mostrar aquí dame el host, por favor. Dame el host. Te voy a mostrar una cosa que mostramos el otro día. Dale. Te di compartir en el pantalla. Seminario, ¿ya? Pero tiene que ver con esto. Mire, estos son los países con más infectados por COVID-19 por cada millón de habitantes. Y Chile está sexto entre los más infectados, ¿correcto? O sea, son los que lo hacen mal en prevención. Y estos son los países, veamos, los países que tienen menos muertos por cada X contagiado. ¿Ya? Pero además yo le hice un guarismo que está relacionado con la cantidad de contagios específicos de cada país. Entonces en Qatar se muere solamente una persona cada 1.600 contagiados. Versus China, por ejemplo, 15 nomás, que es un muerto cada 19 contagiados. Y Chile está en un muerto cada 96 contagiados en el sexto lugar también. O sea, Chile es uno de los países que mejor lo hace respecto a la cantidad de muertos, ¿ya? Y de los peores que los hace en la cantidad de contagiados. Curiosamente, ¿ya? Uno se fija en los mejores países en esta capacidad para que se le muera poca gente por cada contagiado, ¿ya? Hay prácticamente puros países autoritarios. Qatar, ¿ya? Primer lugar. Singapur, que Bielorrusia. es el segundo nivel híbrido, después autoritario, Bielorrusia, Saudi Arabia, Emiratos Árabes, Chile, Rusia, Bangladesh, Pakistán, que califican como híbrido, ¿ya? El segundo nivel más grave de autoritarismo, y después la India, que es una democracia imperfecta. Solo un país con formalmente democracia plena, es Chile, está en los 10 primeros. ¿Ya? De menos cantidad de muertos por millón de habitantes. Recordemos que Chile entró a la categoría de democracia plena post-estallido. El Economist leyó que una sociedad donde se manifiesta la gente de la manera que se está manifestando en Chile está viva, y por lo tanto la democracia sube su... amenaza a la democracia. La movilización consolida la democracia. Exacto. Entonces, nos fijamos y coinciden entonces los países que lo hicieron peor en cantidad de contagio. Hay 4 países que de los que hicieron peor en cantidad de contagio y que lo hicieron mejor en cantidad de muertos. Es una cosa inusual. Bueno, sí. Pero ¿cuál es el punto que quiero decir? O los países autoritarios han sido más eficientes en su sistema de salud a la hora de salvar vidas, aunque no han sido lo más eficientes, de hecho, lo contrario, en prevenir,
o los países autoritarios controlan los datos sobre la cantidad de muertos por COVID-19. No hay muchas alternativas más. Entonces, al menos hay que tener sobre la mesa, y ese es el punto simplemente que quería señalar, al menos hay que tener sobre la mesa el problema de la autoridad, del autoritarismo como un camino, como un recurso político en este momento, evidentemente. Bueno, hoy Mañalich se mandó una... Bueno, Mañalich que en realidad cuando hablamos hace una semana atrás, ya estaba un poco muerto, estaba degradado, de hecho lo habíamos pescado poco porque ya después de mostrar su bella figura en el primer mes y medio de la pandemia, después empezó cada vez más, cuando ya los números no lo acompañaban, trastabillaba, sacaba personajes, salía en el Día de la Madre con cara compungida, hablar de la mamita. Entonces, cierto, vimos esta cosa como camaleónica, pero que no le resultaba, porque claramente el hombre es muy evidente que tiene un registro. Cuando ese registro lo sigue, funciona. Funciona en la medida que la pachotada que tiraste al inicio te vaya resultando. La pachotada es, nunca debemos suspender las clases, tómate un cafecito, una cerveza, a la subsecretaria le gusta más la cerveza, al café a mí la cerveza, etc. Pero después de la semana pasada empezó esta caída como castillo en naipes, ¿ah? Donde efectivamente el ministro además nos habla de esa seducción que tuvo por los modelos predictorios en enero y que le fallaron completamente. Entonces, pero hoy, justamente el lunes, en la conferencia de prensa inicial, hay un punto que también quisiera comentar, que es menor, pero que nuevamente, un poco el mismo ejemplo de la Mónica González, son señales que a veces es como el rey desnudo. Es decir, hoy, voy a decirlo así, por primera vez de manera intensa, hay una periodista que hace una pregunta que no se siente respondida por el ministro, que le vuelve a contrapreguntar, no suelta el micrófono, eso es muy infrecuente porque tienen apenas 4 preguntas, están en otra sala, etc. Y él le dice, ya respondí esa pregunta. Y ella en un gesto que con eso sumó, no sé, 10.000 seguidores en Twitter, le contrapregunta una vez más, una cosa muy inusual en el establishment periodístico chileno, y él vuelve a plantear, eso ya lo respondí. Pero en realidad, y ardieron las redes, trending topic y todo. ¿Por qué? Porque una periodista contrapreguntó 2 veces, y finito, porque no respondieron. Ese es el nivel de la prensa real, más allá, la prensa, cuando digo la prensa real, la que ocupa el 80 o 90% del espectro y llega al 80 o 90% de auditores en Chile, no a las élites extrañas que escuchan este podcast y otros. Por lo tanto, realmente... Las élites con hambre. Claro, claro, justamente. Pero Son lo que digo... los cientos de miles de desempleados que escuchan este podcast, que son desempleados permanentes, con crisis o sin crisis. Y con crisis personales y Claro, vidas muy tristes. Ya, pero lo que digo, Macari, es que de verdad, man, o sea, nos fuimos a la B si el tema es que, hoy día una periodista de Canal 7 contrapregunta 2 veces, un poquito en tono, y se nos desarma, porque efectivamente naturalizamos durante ya 2 meses y vamos a seguir naturalizando, ni Trump, bueno, hasta Trump tiene que verle, y a veces los echa a la Casa Blanca, pero igual tiene que comerse unos sapos y todo el mundo se entera cuando alguien se pone duro y quiere contrapreguntar. Aquí, de verdad, el rebaño, cada vez más rebaño. No, yo lo leo al revés. Justamente ya lo que venimos es que hasta los periodistas de La Moneda se le paran a Mañalich. Sí, de acuerdo. Yo lo que es un indicador de la sensación de miedo, entre temor y todo, que da la falta de conducción de la crisis, de la crisis en lo sanitario. Y entonces, justamente un síntoma que se une a los 2 de la semana pasada, a los 2 actos fallidos, porque el primero estuvo lo del Castillo Naipe, y después vino ya la frase famosa en Mega de que no tenía idea del nivel de hacinamiento en el sector poniente de Santiago. Y claro, y con eso prácticamente está fuera. Lo que pasa es que, como dice Alberto, y además si tú lo jugas con la personalidad de Piñera puede sostener mucho rato a Mañalich, porque el resorte principal de Piñera es no perder, ganar siempre. Entonces siente que si saca un ministro, porque hay un grupo importante que lo está pidiendo, lo están derrotando. Y entonces la misma razón por la que no saca a Chadwick después de todo lo de Catrillanca, y tuvimos 6 meses con un ministro de Interior de decorado, hasta que simplemente el agua entraba al bote, después del estallido. Y entonces muy probablemente vamos a ver eso, pero políticamente el ministro está fuera, está fuera de la gestión legítima
hablo de la gestión que infunde autoridad respecto a la toma de decisiones, porque ya tiene a todos los especialistas, a los periodistas de moneda, a los que siguen, ya están todos comiendo ya. O sea, cuando se presenta el nuevo plan y la nueva estrategia para combatir la pandemia, ya todos saben que va para allá, que la cuestión de los que están ahí están improvisando, como alguien ponía en Twitter, ponía la foto de Maña y decía, a esta hora se improvisa. Pero, ¿sabéis qué es lo que pasa, Mirko? Es que ahí hay un punto que yo creo que nunca hay que dejar pasar, que es que si yo estuviera en el lugar de Piñera, no me sirve de nada sacar a Mañalich hoy día. Y la razón de aquello no es culpa de él, del gobierno, ni el mérito de Mañalich, nada, es la culpa de la oposición. Porque la oposición, cuando ve que Mañalich está muerto, en vez de ir por el jefe, sigue disparándole a Mañalich. Entonces el tipo está muerto y enterrado, y le siguen disparando. Y no tiene ningún sentido, es absurdo. Entonces, es la misma falta de habilidad que hizo que cuando viene el caso, cuando es la acusación contra Chadwick, perdón, cuando es invitado al Congreso para ver el caso Catrillanca, la interpelación. Cuando se ocurre la interpelación, las preguntas que se le plantean a Chadwick son completamente irrelevantes. O sea, no costaba nada decirle una cosa tan simple como, señor ministro, usted acaba de saludar al padre de Camilo Catrillanca que estaba aquí presente. ¿Lo llamó cuando murió Camilo? ¿No? ¿Le ofreció ir al funeral? O sea, partes con 3, 4 preguntas que ya está muerto. Pero no. ¿Ya? Como Rodrigo Gispeter, que cuando murió Zamudio, él dio plata de su peculio personal para ayudar al funeral, sin que además nadie lo supiera mucho tiempo después. Sin que nadie lo supiera con estilo. Pero claro, que lo hizo con estilo, claro. Claro. O sea, ya, claro, no se aprovechó del momento, nada. De hecho, le estaba complicado cuando alguien se enteró después y lo llamaron. Pues, como para... Claro, pero efectivamente esa capacidad no estuvo. Entonces, pero finalmente la oposición es la culpable de no sacar partido en un momento como ese. Hoy día, si tú sigues discutiendo con Mañalich, en realidad sostienes al gobierno. No, pero no, yo discrepo en algo ahí, que, Alberto, que el contexto general es que hoy día tuvimos un IMASEC de menos 14. Sí, pues, exacto. Y entonces eso significa que el agua está más arriba del mástil. No es que haya entrado a la sala de máquinas. No, ya está completamente hundido el buque. Y entonces el ministro de Hacienda sabe que va a salir, requiere un acuerdo económico importante. Por lo menos en concreto, es condición sine qua non el nombre de Mañalich y la conducción de la crisis en los sanitarios, darle una gobernabilidad política transversal a la crisis legítima para poder llegar a acuerdos en lo otro. Que están cosas que están íntimamente unidas, porque además el único camino posible es que tengamos un mes de cuarentena efectiva en Santiago. Y para que eso ocurra, toda la gente que hoy día tiene que salir a trabajar no tiene que salir a trabajar. Y entonces, para que eso sea posible, tiene que tener plata en su cuenta, de cuenta RUT del Banco Estado. Es decir, no sacamos nada con los 65 lucas del bono COVID que están por debajo de la línea de la pobreza. El gobierno la tiene que pasar, el Estado chileno va a tener que poner 200 lucas a cada familia para que pase 2 meses, o un mes y medio, no sé. Bueno, entonces es una pieza el ministro de Salud en un escenario más de juego, de ajedrez mucho más grande, y eso es por eso que evidentemente está muerto. Y además, que lo diga Quiroga, que lo diga Mayor, que lo diga Macari, que lo diga la oposición, que lo diga las redes sociales, la salida de mañana, y da lo mismo. Si lo importante es que Codina, ¿no? El viernes dice, qué buena ministra de Salud sería Carla Rubilar. Esa es la que vale. Y cuando le preguntan a Desbordes por la frase de mañana, le dicen, no me lo explico. Entonces, es cuando la conversación sobre la salida de un ministro se instala en el sector político que está gobernando, que un ministro está afuera. Eso es lo relevante. Bueno, pero en eso... Es que ese sector es un sector que para el presidente ya son traidores. Entonces, sí, bueno, pero acuérdate cuando se empezaron las cuarentenas, dijo, estamos unidos con los alcaldes, porque entiende que los alcaldes lideran la legitimidad para conducir la crisis COVID. Entonces no le conviene, pero el escenario de conflicto con los alcaldes ya se dio.
y ya salió derrotado el gobierno de ese conflicto con los alcaldes. Y el fin de semana, Katy Barriga dice, el gobierno lo ha hecho mal, en tonito bailable, en tonito de Mecano, y es demoledor. No hay que salir, weón, ahí como con tono Mónica González para que le duela al gobierno. Es mucho más duro el tono Katy Barriga. Es que la sociedad del espectáculo pasó de Por Batman al Guasón. supuesto. Sí, Por yo estoy supuesto. de acuerdo que les duele, estoy totalmente de acuerdo, que no es parte de un guión, de una pauta ni nada, pero yo voy a morir en la mía que da lo mismo lo que hagan ahora, la gran Ronaldinho, ¿te acordáis de la gran Ronaldinho, no? Vais caminando, miro para allá y el pase es para el otro lado, esa es la gran Ronaldinho. Yo sigo creyendo que, insisto, más allá que no haya un guión, no es que se juntan en la noche, se ponen de acuerdo, Mañalich con la Katy Barriga, Nicodina con Piñera, pero yo voy a esperar, porque vamos a dejar grabadito, todas estas cuestiones, para el cambio de mando presidencial, cuando sea, 6 meses, en 2 años, cuando sea, y veremos, cuando la derecha vuelva a asumir el gobierno, que creo que sigue siendo lo más probable de alguna extraña manera, vamos a ver si están todos en la misma foto. Y mi sensación es que en ese minuto van a estar todos en la misma foto, porque esto no es personal, son negocios. Oye, yo Todo, conozco pero una no va a estar persona, Piñera, no va a estar Piñera ni va a estar Mañanich. no, No importa que no estén ellos en persona, ¿sí? Me No, refiero sí, a ahora en este sectores, contexto importa. sectores políticos. O sea, lo que yo digo es que cuando esté Codina de Bueno, es que tú crees presidente, que el conflicto se reduce a que deje de gobernar un sector político y gobierne el otro. Yo creo que no, estamos hasta un no, lo que fin yo de digo, siglo está bien. de todo el sistema. Entonces, claro, la aproximación al problema es distinto, ¿no? Lo que yo digo es que hay una variable, ¿cachai? Como por ejemplo puede ser lo que uno puede opinar, cualquier actor político, independiente del lugar en que esté, respecto a qué hay que hacer con la TAM, por ejemplo. Ahí se define, o sea, la política se define finalmente en la toma de esas decisiones. ¿Qué hacemos con la TAM? ¿Lo salvamos? Y entonces en esos cruces me parece que efectivamente hay ciertos sentidos comunes que unifican más que separan, independiente que eso no hace baladí ni hace menor, que efectivamente las patadas en las canillas y los muertos en política existen. Claro, pero tú de sí, nuevo bueno, pero en todo caso, estás hablando del mundo politizado que no define la elección. No, por Alguien me preguntó, supuesto. pero Macari define qué es el rojerío, porque a mí me parece una falta de respeto, no me acuerdo en qué tweet puse algo. El de Barken. Todo el rato Porque eso. Ah, sí. en el desconcierto escribía una columna, algo Rudy Wedmeyer, ponte tú, como no Cristian. Entonces, que era el colmo la entrevista que le había hecho A Barken Mañalich. al ministro Maestro, que a mí me pareció una muy buena entrevista. Entonces, yo simplemente quería constatar que Barken, que era el sueño húmedo de muchas chicas del rojerío, ¿no? Y era el modelo a imitar del intelectual, devenido en personaje público para muchos del rojerío, inmediatamente juécelo. Esa era toda mi contestación. Entonces alguien ponía, alguien del PC, por supuesto, ¿no? Oye, pero define el rojerío. ¿Pero con cotización al Bueno, día o no? el rojerío en la parroquia. El rojerío en la parroquia. Hay gente que da lo mismo, lo que pase, nunca va a cambiar de opinión. Tiene claro su lugar. Es una que era, a ver, todo el mundo se ufana cuando aparece Maturana en la tele. Y entonces, habló el doctor Maturana. ¿Qué weá dice Maturana? Es simple, porque cuál es la genialidad. Dice, todo este mundo cartesiano, racional, es mentira, porque nosotros escogemos argumentos una vez que antes de eso hemos determinado una emoción. Nos paramos en el mundo con un sentir y sobre eso escogemos un set de argumentos racionales. Entonces, no hay discusión racional. Se trata de que nos pongamos en la emoción del otro y hay toda una discursividad. Bueno, hay un grupo de gente en distintos sectores, incluso en el centro moderado, que no está dispuesta nunca a cambiar de opinión. Siempre va a ver lo mismo porque tiene los mismos lentes. Entonces, eso se llama la tribu, la parroquia, y ese hueón es el votante duro. Entonces, ese hueón no define la elección, no es interesante. Eso es el rojerío. Como existe el facherío. O existe Fachistán lo existe. no sé, no, pues claro, el facherío, el fachistán. Como existe el personaje de consenso, el del medio, que también, como forma estereotipo también. Eso es lo menos interesante que hay. Entonces, en el caso del rojerío, es la gente que se emociona cuando escucha el discurso de Allende, que recuerda con nostalgia cuando ganó Bachelet, es la gente que está en la mera emoción de cosas, no está procesando poder.
Esa gente, para esa gente el poder y el análisis del poder es irrelevante porque está en una pura emoción, porque su papá había estado, no sé, en la marcha joven, y entonces lo recuerda, o no sé, su abuelo fue de los primeros que salió a aplaudir al general Pinochet, y entonces pinochetista, porque tiene que ver con su compromiso familiar, puras hueá emocionales, que son súper legítimas, pero cuando uno es grande las tiene que procesar. Sí, pues. Eso es el rojerío, ese es el rojerío, la gente que está en la peña, la gente que pone los kilas, En todo caso, la gente que gana plata pero le da pudor ganar plata, porque es feo, porque el capitalismo, compañero. Oye, Entonces, sí, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con esa descripción. De hecho, me parece interesante desde mi caso, desde posiciones de izquierda, así como bien asumido. Creo que es una buena interpelación al rojerío, porque efectivamente hay una tradición en la izquierda que en realidad nunca le interesa ganar ni generar poder, sino que le interesa, comillas, tener la razón en sus 3, 4 amigos. Eso es sentirse cierto. emocionalmente tranquilo. Sí. Sentirse emocionalmente tranquilo. Lo cual no implica que no haya diferencia política, más allá de que hay otras claves y otros ejes que también se suman, pero la desaparición, digamos, del eje, por decirlo así, más ideológico clásico, creo que sigue estando. De hecho, a mí lo que me gusta es que los libertarios pasaron a convertirse en parroquia. Los libertarios de derecha están igual, entonces es una gran señal de destrucción. Sí. Sí, Pero, son una parroquia Claro, te habla de un quieren, momento polarizante. claro, ellos quieren estar ahí con su vida. En todo caso, les quería contar algo, que elimina la discusión, que es una cosa importante en momentos como este. No, al contrario. Conozco una persona que está haciendo un Excel con cada una de nuestras predicciones de todos los programas. ¡Saldré último de nuevo! ¿Ya? ¿En serio? No me ha dado los datos desagregados. Me dijo que como cosa nostra, vamos bien, que es lo que importa, que es la marca. Ya, sí. Como cosa nostra. Voy a hablar cada vez menos. Por favor, entonces sí. Por favor, Darío, afecta el algoritmo del programa. Si no te vengas a sobrar acá, weón. No te vengas. Podríamos hacer un algoritmo con de todo el sistema. Mira, en todo caso, la gracia con Macari, eso es lo mejor de Macari, que en ese sentido es, perdona, no es ofensa, muy por el contrario, es un Trump, pero de verdad, porque tienes razón, bacán, te equivocáis, da lo mismo. Esa es la weá, ¿no? Obvio. Obvio. Todo se trata de poder, no de tener razón. Sí, exactamente. Oye, puta, me mataste No me van ni pescar el tema ahora. ¿Cuál tema? No, yo seguía nomás, sí, pero en realidad, ¿sabéis qué? Estaba pensando en cosas es que después del rejerío ya no podemos seguir hablando porque como que aparece mi alma rabiosa y Mirko me pega un charchazo, entonces no... Pero si lo único que he dicho, Rogelio, es que es como muchas otras una forma de identidad emocional en política que te hace muy poco atractivo porque es un lugar instalado, obvio, evidente, nada más. No, pero mira, a mí lo que me parece interesante de la situación actual, en todo caso, es que el acuerdo político ya no es acuerdo político. El acuerdo político, o sea, y esto es lo más llamativo del Chile actual. En Chile históricamente, incluso en la primera etapa del neoliberalismo, el acuerdo político era siempre más importante que el acuerdo económico interno. O sea, que la élite estuviera organizada, ordenadita, era muy importante. Para la crisis del 18 de octubre, el acuerdo al que se llega es un acuerdo apresurado por las condiciones económicas fundamentalmente. No, siempre la variable política de un jueves negro estaba en perspectiva, pero el gran temor de ese jueves negro era la posible, primero ya el inminente hecho de que la divisa, el peso chileno está en destrucción, y el hecho de una posible incipiente corrida bancaria que se podía proyectar para los siguientes días. Esa era la preocupación que activa y permite que todos accedan a la posibilidad de un gran acuerdo político en ese sentido. Y ahora es Briones nuevamente el que está llevando a cabo el camino, allanando el camino para por un posible acuerdo político, porque lo que está en juego, y esto es lo penoso de la situación, no es la capacidad política que se da por perdida en el fondo. Esa es la situación, o sea, se da por perdida.
hubo una reunión el fin de semana de distintos grupos de oposición que iban desde el Partido Socialista hasta los grupos que se fueron despedidos y expulsados del Frente Amplio, ¿ya? Y todo ese grupo en una reunión y qué sé yo, y toda esa reunión, ¿ya?, carecía de toda energía vital en medio de este escenario. Era una cosa sorprendente. Sorprendente, bueno, sorprendente, se supone que no te sorpresa, no, no es sorprendente, pero es sorprendente desde el punto de vista de una mirada que uno dice, bueno, pero aquí está la oposición que podría capitalizar un momento como este. No, no son capaces, y el gobierno ya sabemos cómo está, exánime, sin ninguna capacidad. Entonces, en ese contexto es donde considero muy interesante el hecho de que lo único que importe como acuerdo es cómo se sostiene el escenario económico. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por lo que le expliqué, lo económico no está separado de la eficacia económica, es radicalmente decisiva para una eficacia sanitaria. Si eso es lo que estamos viendo, que tenemos cuarentenas, los que hacemos cuarentena como en Nueva Zelanda y otros que hacen cuarentena como en Ecuador. Eso es Santiago. Pero Mirko, no, a lo que me refiero es una cosa que justamente al revés. O sea, el problema de la condición, o sea, si Chile en este momento estuviera diciendo, ¿saben qué? Yo voy a pedir plata prestada, voy a activar la economía así, ¿eh?, generando consumo interno a través de entregas de una renta básica universal por 3 meses, no tengo idea, ¿ya? Y eso va a estar entonces activando la economía por mientras que volvemos efectivamente a la capacidad productiva, y vamos a estar en cuarentena total el tiempo que sea necesario. Claro, pero eso es distinto. Aquí el acuerdo económico no tiene que ver con eso. Si el acuerdo económico no tiene que ver con la sociedad, el acuerdo económico tiene que ver con lo que está pasando en el IPSA, tiene que ver con las grandes corporaciones, tiene que ver con eso. Entonces es allí donde en el fondo se ve es una conversación abierta, creo yo. Pero está bueno, bien, eso va a ser un territorio en disputa, pero el planteamiento que se hace hoy día, porque esta conversación, si hubiese sido sinceramente abierta, esto se habría hecho mucho antes. Esta discusión tendría que haber partido hace 1 mes y medio, cuando ya se vislumbran los problemas de las personas que no están recibiendo ingresos, ¿ya? Y sabíamos que la posibilidad de recurrir al fondo de cesantía no iba a alcanzar, o sea, cuando aparecieron inmediatamente los promedios de plata que habían para poder repartir y no daban para el proceso. Entonces el gobierno ya sabía esa situación. Sin embargo, se activa ahora cuando el agua sí está llegando a las grandes corporaciones. Y por lo mismo, amigo o amiga de los pronósticos, Cosa Nostra, ¿no? Lo más probable es que quede la zorra, porque vamos tarde. Anótelo, su Excel. Sí, vamos, por favor, anótenlo en el Excel. 1 de junio de 2020. El pronóstico es la zorra. ¿Qué carta sacó en el tarot? La zorra. Entonces sabemos que viene la zorra y media grande, que llega todo, y la weá es que viene después de eso, si eso es lo interesante, ¿ya? Porque eso es lo que, por eso es tan importante desde el punto de vista conceptual comprender que es el fin de ciclo. El fin de ciclo termina mal, la manzana podrida termina esta basura, no tiene vuelta, se desintegra. Entonces sus partes van a irse a la tierra y la tierra va a generar otra manzana después, pero lo más interesante que ha pasado estos días es lo que pasó el domingo con Lavín, ahí portada el Mercurio, siendo el próximo gobierno, que puede ser en 3 meses, pues es un gobierno de transición hacia un nuevo modelo, y en ese modelo probablemente dice vamos a ser menos ricos o más pobres, ¿no? Pero esa riqueza menor va a ser mejor distribuida y vamos a ser más felices. Bueno, ya, y lo dice, claro, si lo dice algo que va liderando las encuestas presidenciales, que no significa que vaya a ser presidente, significa que está jugando Claro. a armar una base para gobernar, con un marco conceptual, está haciendo política. Está haciendo política, sí, eso está bien. Y además que hay una cosa que se ha perdido mucho. Entonces, los estúpidos dicen, no, pero es que la ley lo ponen siempre en los matinales. Entonces, que bueno, si tú no quieres creer, porque porque prefieres tu creencia a mirar lo que está ocurriendo, perfecto, pero está ocurriendo, no le va a traer mucho costo a él, en su sector, pero él entiende que está dispuesto a pagar ese costo, y eso es interesante. Sí, pues es interesante porque desancla el concepto de tiempos mejores del tema económico en el cual el modelo había envuelto todos los tiempos mejores, no solo de Piñera, de todos los gobiernos. Siempre la lógica era el dinero,
el que va a producir entonces tu bienestar futuro. Oye, pero no vamos a alcanzar por los tiempos que veo para hablar del tema de Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer con eso? O sea, lo que pasa es que lo Avance. lógico es... sí, es que, weón, yo creo que ahora sí que la cagaste. Porque yo lo estaba llamando. Aquí está. Tengo el contacto aquí todo. Está el Ahí está. contacto de Fernando. Sí, pues sí, sí. Yo le he mandado varios mensajes desde que lo subimos a Twitter y los ha leído, pero no me ha respondido. Te dejó en visto, Me dejó en visto. Le escribí el Bueno, pero es que sábado. todos sabemos la relación de Paulsen con Pero Quiroga. Darío, inscríbete en nuestro seminario, las leyes del poder. Te vamos a enseñar cómo hacer que tu WhatsApp pase de visto a contestado. De hecho, Exacto. después, para ganarme su cariño, le mandé varios memes, pero parece que la cagué más. Porque ahora me aparece solo un ticket. Le No, mandaste ve, una foto. pero vamos a tener a Bowser y vamos a ir a Estados Unidos, donde hay otra zorra, pero una zorra negra. Así que Sí, vamos po. a la zona. Aquí se terminó. Oye, ya, pues entonces, mira, aquí vamos a ver. Mirko y yo vamos a contactar a Paulsen para que nos conteste. ¿Ya? Ya, por favor. Y listo. ¿Ok? Ya ¿Darío? Oye, ya me contestó. Nos juntamos. Mira, Vamos. terminen de escuchar este podcast y busquen para ver si ya está el otro. Listo. Ya, Vamos. nos vemos. Chao, pescado. Chao. Adela.